La semana pasada, el 19 de junio concretamente, se conmemoró un nuevo aniversario del natalicio del general José Gervasio Artigas. Buena ocasión desde siempre para hablar de su legado, de lo que fue su vida, pero también de la imagen de Artigas que se instaló en nuestro imaginario colectivo. Vamos a hablar de una película en minutos nada más, del documental Detrás del Mito, junto a su director Marcelo Rabuñal, pero antes, en este informe especial de Buen Día Uruguay, algunos datos curiosos o quizá no tan difundidos sobre la figura de José Artigas. Artigas, el prócer de la patria, el protector de los pueblos libres, sin dudas, una de las figuras más conocidas por todos los uruguayos, pero ¿qué tanto sabemos del general José Gervasio Artigas? Aquí les presentamos curiosidades que no sabíamos sobre Artigas. Fundación de la ciudad de Carmelo. Un primer dato que no mucho conocemos es que Artigas fue el fundador de la ciudad de Carmelo, en el departamento de Colonia. La ciudad se fundó el 12 de febrero de 1816, luego de que Artigas ordenara el traslado del pueblo de Las Víboras, el cual estaba formado solo por 4 manzanas y destinado a desaparecer. Esta es la única ciudad fundada por nuestro prócer. Su relación con Estados Unidos. Artigas se inspiró en el modelo estadounidense para su proyecto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, lo que le ganó gran admiración por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esto llevó a que, luego de haber sido traicionado, el país norteamericano le ofreciera a Artigas vivir su exilio en su capital, Washington. Artigas rechazó la propuesta, pero su estatua aún se encuentra en los jardines de Washington, en uno de los mejores lugares destinados para los próceres extranjeros. Confinamiento en la selva Curuguatay. El presidente de Paraguay le permitió a Artigas exiliarse en su país, mientras que no ejerciera mucha influencia. Tampoco podía mantener ninguna correspondencia con nadie fuera del Paraguay. Por esto es que Artigas vivió en la selva de Curuguatay, un poblado alejado y de pocos habitantes durante 20 años. Allí plantó vegetales y crió una gran cantidad de animales, los cuales compartía con los pobres. Una vez muerto el dictador paraguayo, Artigas fue invitado a vivir cerca de Asunción, donde murió en 1850. Mujeres e hijos. Algo de lo que no se sabe mucho es sobre la vida amorosa de Artigas. Hoy se calcula que tuvo un total de 13 hijos con 7 mujeres diferentes. Con Isabel Sánchez, la primera mujer que se le conoce a Artigas, tuvo 4 hijos. Se sabe que su última mujer, con quien compartió el tramo final de su vida, fue Clara Gómez, a quien conoció en la selva paraguaya, y con quien se especula de ese vínculo nació Juan Simeón Artigas, quien terminó peleando contra Uruguay en la guerra ante Paraguay. Muchas son las cosas que no conocemos de nuestro prócer y aún quedan muchas interrogantes en torno a su figura. Pero una cosa sabemos por seguro: la influencia de Artigas trascendió mucho más los límites de Uruguay y la región, y su legado continúa hasta nuestros días. Gran trabajo del equipo de producción de Buen Día Uruguay. Hablando de la figura de Artigas, la repasábamos en este informe a través de precisamente esas imágenes que se han vuelto icónicas, fundamentalmente aquellas que pintó Juan Manuel Blanes. A partir de allí, de esa imagen más reiterada de Artigas, la que podemos ver en billetes, monedas, en los cuadros de las escuelas, es que el realizador Marcelo Rabuñal tomó base para hacer su trabajo, Detrás del Mito. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo te va? Gracias, bien, todo bien. Bueno, un placer. La película se estrena en estos días, va a estar en salas a partir de este jueves. Es verdad, a partir de este jueves, va a estar de jueves a domingo en la sala de Nervo Vitiño, así que la pueden ir a ver ahí. Esperemos que vaya la mayor cantidad de gente. Y la idea era eso, un poco ponernos a discutir un poco sobre la imagen para ver la cuestión más afectiva que tenemos con el prócer, más allá de la cuestión histórica, ¿no? Ver cómo se construyó esa relación que tenemos más de identidad. Es que es real, es una construcción o una creación de la que, bueno, ahora vamos a dar cuenta. Pero primero, ¿te parece si hacemos un adelanto? Vemos el tráiler de la película. Dale. Compatriotas, desde hace muchos años me interrogo sobre el tamaño real de la figura de Artigas. Me pregunto si la admiración enorme que genera su trayectoria y su pensamiento resultan de hechos reales o son solo producto de nuestra necesidad
como pueblo, de tener una figura simbólica que nos una. Hay imágenes que se vuelven el personaje. Y en el Uruguay es un retrato omnipresente. La figura de todos los pizarrones, de todos los salones, en cualquier oficina pública que entre. Yo creo que si Artigas es el héroe nacional, en buena medida se debe a la construcción simbólica que representa ver unidos a Artigas y un símbolo de Montevideo. No hay un solo uruguayo que pueda imaginar a Artigas con otra cara que no sea la de Blanes. ¿Y eso es porque la imagen fue eficaz? Pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de que no se sabe cómo es la cara de Artigas de frente. Es una manera de crear un héroe. Está de botas hasta acá y tiene unas calzas bien apretadas y está como parado así. Y es como bien de superhéroe eso de la ropa apretada y... Entre las grandes incógnitas que hay con respecto a Artigas es saber cómo era su cara. Bueno, acá alguien buscó el contacto con el máximo experto en el mundo del arte forense. Really, it was a matter of taking these words and developing an image that matched the words, which is exactly what a composite artist is doing, and that's probably one of the main jobs I did for 30 years. Pónganle en la firma la cara de este señor, fue así. Bueno, una investigación que llevó a consultar varias aristas, pero sí podemos coincidir en que definitivamente esa idea heroica que todos los uruguayos nos hemos hecho de José Artigas tiene mucho que ver con el sustento visual. Sí, por supuesto, y eso era como el punto de partida más interesante para hacer la película, ¿no? También un poco esa cuestión que se dice de que somos analfabetos en cuanto a las imágenes, o sea que no sabemos el significado que hay detrás, era un poco también analizar la fuerza de esa imagen más allá de su correspondencia con la realidad, ¿no? Es decir, que quiso poner Blanes más allá de hacer un lindo cuadro, que fue hecho además por encargo. Exactamente, sí, la idea, aparte de comparar el cuadro con lo que fue Artigas en la realidad y consultar experto en Estados Unidos, lo que hacemos es ver cuál es el significado atrás de esa obra, qué es lo que quiere decir y por qué tiene tanta fuerza y continúa hasta hoy como la imagen del prócer. ¿Está disponible en alguna obra que sea la que más se asemeja a la imagen que pudo haber tenido en vida Artigas? Y en realidad es bastante difícil saber exactamente cómo era porque no hay ningún registro fotográfico o de daguerrotipo o esas técnicas que usaban en ese momento, también por la vida de Artigas. Artigas vivía en el campo, entonces si alguna vez pasó alguien con esa técnica por Montevideo estaba muy lejano a donde estaba él, que por ejemplo sí pasó con otros próceres de La Valleja, hay un daguerrotipo, de San Martín también. Claro. Entonces en ese sentido no hay una cosa muy certera, lo más certero es el cuadro que hacen en Paraguay sobre él, pero también es relativo la veracidad que pueda tener por el artista que lo dibujó. Y además por el paso del tiempo. Sí, obviamente. En esa etapa. Vimos ahí en la imagen, hay varios artistas plásticos, ilustradores. ¿Qué pudiste sondear en ese recoger diferentes testimonios sobre lo que es la imagen de Artigas que está plasmada en diferentes lugares? Y bueno, uno de los desafíos de la película, al tratar un tema que es, digamos, sagrado para los uruguayos como es el prócer nacional, era tener gente que estuviera a la altura como para exponer sus puntos de vista. Entonces por ese lado también buscamos este tipo de gente que ya ha tenido muchos estudios ya sea sobre el tema de Artigas o sobre la construcción de la identidad o de la imagen o de las cuestiones más pictóricas. Entonces por ese lado es que está este compendio de gente. Y a la vez es gente muy divertida porque está acostumbrada a dar clases en facultad o en liceo, entonces es muy ameno el discurso. Bien, y desde, obviamente, parte de la investigación desde un punto y a lo largo del rodaje vas llegando a nueva información. ¿Con qué te encontraste que quizás no esperabas cuando diseñaste el plan de rodaje detrás del mito? Y bueno, el gran cambio que tuve durante el proceso fue pasar de primero sorprenderme de que la mayor parte de lo que conocía de la historia escolar y eso era una ficción, una mentira que nos habían contado por una función, ¿no? Que es la de crear identidad nacional. Entonces la primera sorpresa fue eso, como todo lo que me dijeron es mentira, ¿no? Y en el proceso como que fui dándome cuenta que en realidad esa mentira tiene una función, entonces que es necesario también, que también es muy interesante porque ese proceso se da en la película, vos vas también viendo ese proceso que tuve yo mientras la hacía, ¿no? Es que en cierta medida, y lo hemos hablado aquí también, recuerdo la clase del profesor Leo Borges,
Artigas terminó siendo como una figura de consenso, una figura unificadora, de la que en su momento diferentes actores políticos, sociales, se agarraron para conformar esa identidad nacional. Tal cual, es lo que pasa muy seguido con los héroes nacionales, que hay que como borrar algunas cosas de su historia, otras ensalzarlas como para que sea más heroico, digamos, y para que todo el mundo lo adopte. A mí lo que me parece interesante también es cómo se hace esa construcción, ¿no? Claro. Y cómo las imágenes están totalmente relacionadas, ¿no? Igual que el cuadro del 33, que también lo analizamos en la película y mostramos cómo puede haber sido el desembarco, ¿no? Porque llegan de noche, entonces vamos de noche a hablar con una historiadora que nos cuente cómo sería eso. No tiene nada que ver con lo que es el cuadro. En cierta medida, además de Artigas, pareciera un documental sobre Blanes también. Es que es un documental sobre Blanes y cómo la influencia de sus imágenes terminan influyendo en nuestra historia, en nuestra cultura. Sí, claro. Totalmente. A partir de este jueves, entonces, ¿en qué salas ya está previsto? En la sala Nelu Vitigno va a estar a partir de este jueves, después va a estar en Cinemateca Positos, ya estamos en Salto, también va a estar este fin de semana, así que los que se vayan de vacaciones pueden aprovechar para verla ahí. Estupendo. Y si no, en Facebook, en Detrás del Mito, vamos a poner todas las exhibiciones, vamos a estar sorteando entradas también, así que pueden entrar por ahí y ver toda la información. Marcelo, muchas gracias por la visita y bueno, la mejor de las suertes para este estreno. Muchas gracias a ustedes.